Hola, soy Robinson Minero. Sin lugar a duda, una de las más grandes advertencias que el Señor Jesucristo dio a aquellos que lo seguían la encontramos en Mateo 7, 21 y 22, cuando les dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sin duda alguna, esta es una muy seria y poderosa advertencia para todo aquel que se autodenomina cristiano. En este corto video veremos a la luz de la Biblia cuáles son las marcas de un verdadero cristiano. El término cristiano se menciona únicamente 3 veces en las Sagradas Escrituras. Su origen lo encontramos en Hechos 11:26 y fue usado por primera vez como un término despectivo de burla y menosprecio contra los seguidores de Jesucristo. Pero irónicamente, el nombre cristiano llegó a convertirse en el nombre más precioso que se le podía dar a un verdadero seguidor de Jesucristo. Hoy día es muy fácil llamarse cristiano, pero en el principio no fue así. Hoy una tercera parte de la población mundial se considera cristiana. Esto es, 2.500 millones de personas dicen profesar a Cristo Jesús. Pero ten mucho cuidado, porque el Señor te advierte poderosamente: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y trágicamente, a no pocos, pero a muchos de los que creen, que siguen a Cristo Jesús, en el día final el Señor les dirá: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que veamos 4 marcas de un verdadero cristiano. En primer lugar, un verdadero cristiano es alguien que verdaderamente tiene a Cristo Jesús. Romanos 8:9 dice: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Un cristiano verdadero es alguien que no solamente profesa ser cristiano, pero es alguien que por gracia divina efectivamente tiene a Cristo, posee a Cristo, y Cristo Jesús lo posee a él. Un verdadero cristiano, en primer lugar, es alguien que tiene a Cristo Jesús guiando y dirigiendo su vida. No es solamente alguien que mentalmente acepta alguna verdad acerca de Jesucristo, pero es una vida rendida de humildad y obediencia al Señor y Salvador Jesucristo. Muchos denominados cristianos tienen todo lo que sus iglesias locales les requieren: asistencia, membresía, bautismo, participación, hasta trabajan para alcanzar a otros para la causa. Tienen toda la apariencia, la forma, el color y el nombre de cristianos, pero les falta lo más importante: les falta Cristo Jesús. Les falta la nueva vida que solamente Cristo Jesús puede dar. Les falta nacer de nuevo. El Señor le dijo a Nicodemo, que por cierto era una persona muy religiosa y ejemplar, y en Juan 3:3 le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Trágicamente, muchos llamados cristianos hoy día tienen solamente, como Pablo dice, la apariencia de piedad. Son miembros fieles y distinguidos de congregaciones e iglesias locales, pero no son miembros del reino de Dios. Les falta lo más importante: les falta nacer de nuevo. Les falta el Espíritu de Cristo guiando sus vidas. Pablo dice en Romanos 8:9: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Les falta que puedan decir en verdad, como aquel precioso himno: tuyo soy Jesús, ya escuché tu voz. O como dice Cantares 6:3: yo soy de mi amado y mi amado es mío. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ser cristiano, en primer lugar, es tener a Cristo y estar en Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Crecer en un hogar cristiano no te hace cristiano. Estudiar en una escuela cristiana no te hace cristiano. Asistir a una iglesia cristiana tampoco te hace cristiano. Formar parte de una iglesia que tiene buena doctrina y teología no te convierte en cristiano. Escuchar y leer a grandes y fieles predicadores del sano evangelio tampoco garantiza que seas cristiano. Nadie conoció mejor el más sano y puro evangelio que Judas mismo, pero de nada le sirvió. Bueno, sí, solamente para mayor condenación, porque como dice el Señor en Lucas 12:48: porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y en efecto así será. A mayor luz, mayor responsabilidad. Como podemos ver, la terrible advertencia del Señor en Mateo 7 está dirigida no a aquellos que niegan a Cristo Jesús, pero a aquellos que lo profesan como su Señor. Muchas personas que profesan a Cristo Jesús provienen de hogares cristianos, son
son miembros de iglesias cristianas y practican incluso hábitos y disciplinas cristianas, pero trágicamente no conocen a Cristo como su verdadero Señor y Salvador. Se han conformado con un cristianismo de apariencia y de envoltura, un cristianismo de tradiciones y disciplinas humanas, un cristianismo cultural y religioso, pero que nada tiene que ver con un verdadero cristiano a la luz de las Sagradas Escrituras. Ser cristiano ante todo es tener a Cristo y tener a Cristo como el Señor verdadero que gobierna tu vida. Y en segundo lugar, un cristiano verdadero es alguien que tiene sed de Cristo. Un verdadero cristiano no se conforma con tener a Cristo, pero cada día quiere conocerlo más, y entre más lo conoce, más lo atesora, más lo admira, más lo ama, y en resultado más lo desea. Hay una sed en lo más profundo de su alma por Cristo Jesús, que es más grande cada día. Mateo 5:6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Tener hambre y sed de Cristo Jesús es la segunda característica de un verdadero cristiano, y no hay justicia más grande que la que podemos encontrar en Cristo Jesús. Salmo 63 dice: mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Y en la parte inicial del versículo dice el salmista: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Y termina el versículo diciendo: en tierra seca y árida donde no hay aguas. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste verdadera sed de Cristo Jesús? ¿Cómo es que quieres morar eternamente con Cristo Jesús si aquí no tienes ni el más mínimo deseo de Cristo Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que tu alma se levantó de madrugada a clamar al Señor: mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela? El salmista dice: de madrugada te buscaré. ¿Cuándo fue la última vez que en medio de la tempestad, en tierra seca y árida, clamaste al Señor para darle gloria por el maravilloso regalo de la salvación de Cristo Jesús? Quizás nunca ha habido esa última vez si Cristo Jesús no es la sed más grande de tu alma. Juan 7:38 dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuándo fue la última vez que en la profundidad de tu ser hubo una intensa sed del agua viva que es Cristo Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que con todo tu ser clamaste al Señor, como el salmista en Salmo 42, cuando dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Pero quizás tú dices: pero yo no siento esa sed, ¿qué me pasa? Esto puede ser porque nunca has querido escuchar la invitación del Señor a dejar la vida del pecado que te ha gobernado desde nacimiento. No puede haber sed de Cristo Jesús si primero no hay un corazón que siente dolor, pesar y aborrecimiento por el pecado. No puede haber fe verdadera en Cristo Jesús si no hay también un verdadero arrepentimiento de pecado ante Dios. Pero tampoco esto lo puedes hacer por tus propias fuerzas, a menos que te refugies en la gracia salvadora de Cristo Jesús, quien te invita en Isaías 55:1 y te dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio. El agua de vida eterna está a la puerta, llamándote, y es gratuita, pero solamente un corazón arrepentido de pecado, contrito y humillado, la puede recibir. Y nunca olvides que aunque es completamente gratuita para ti, pero le costó a Cristo Jesús su vida misma. Y en tercer lugar, un verdadero cristiano es alguien que se deleita en Cristo Jesús. Un verdadero cristiano encuentra su mayor deleite y satisfacción en Dios mismo. Job 22:26 dice: te deleitarás en el Omnipotente. Toda porción de gozo, placer y deleite verdadero, el cristiano lo encuentra en Cristo Jesús. Por esta razón Pablo dice en Filipenses 3:1: gozaos en el Señor. Y en Colosenses 2:10 dice: y vosotros estáis completos en Él. Cristo Jesús es el mejor amigo de Pablo, quien fue a la cruz del Calvario para salvarlo. Por esto Pablo dice de Cristo Jesús en Gálatas 2:20: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo no va Pablo a encontrar en Cristo Jesús su máximo gozo, placer y satisfacción? Un verdadero cristiano es aquella persona que encuentra su máximo deleite en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que produce en tu vida el máximo gozo y deleite? ¿Es Cristo Jesús? ¿Es glorificar a Dios la pasión más grande de tu alma? Muchos que profesan
profesan ser cristianos encuentran sus mayores placeres y deleites en las obras de la carne, pero no en Cristo Jesús. Dicen creer en Cristo Jesús, pero su gozo y satisfacción principal lo buscan y lo encuentran en las cosas del mundo, pero no en las cosas del Espíritu de Cristo. Pablo advierte a Timoteo de hombres que entrarían a las iglesias y aunque tendrían apariencia de piedad, como nos dice 2 Timoteo 3, pero que serían amadores de los deleites más que de Dios. Estos eran como muchos hoy día, que tienen toda la apariencia externa de la piedad y de ser cristianos, pero por dentro su máxima pasión y deleite no está en Cristo Jesús, pero en los deleites pecaminosos de la carne. Un verdadero seguidor de Cristo Jesús es alguien que encuentra su máximo deleite y pasión en el Señor y Salvador Jesucristo. Es alguien cuya máxima satisfacción y felicidad la encuentra en su Señor. Salmo 37:4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová. Un verdadero cristiano es alguien que tiene su pasión y deleite más grande en Dios mismo. ¿Cuándo fue la última vez que tu alma encontró en Cristo Jesús su máximo placer y deleite? Cuando abres la palabra de Dios, ¿te deleitas en Cristo Jesús más que en ninguna otra cosa? Cuando buscas al Señor, verdaderamente puedes decir, como el salmista: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. ¿Cuándo fue la última vez que todo tu ser, en tu diario vivir, exclamó al Señor: tú eres mi único Dios, el amado de mi alma? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste al Señor, como dice Cantares 6:3, yo soy de mi amado y mi amado es mío? Entonces, en tercer lugar, un verdadero cristiano es alguien que se deleita en Cristo. Y en cuarto y último lugar, un verdadero cristiano es alguien que aborrece el pecado. Carlos Spurgeon escribió: si Cristo murió para salvarme de mis pecados, yo no puedo jugar con el pecado que mató a mi amigo. Pablo escribió en Romanos 12:9: aborreced lo malo, seguid lo bueno. Una de las marcas más distintivas de un verdadero seguidor de Jesucristo es que ahora en todo busca ser agradable a su Señor y Salvador, de tal manera que ahora quiere más y más de Cristo, pero no quiere nada más del pecado, ni una sola gota de mancha del pecado. Pablo dice en 2 Corintios 5:9: por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Un verdadero cristiano huye del pecado y aborrece el pecado. Salmo 97:10 dice: los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Y Proverbios 8:13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. Muchos profesantes cristianos tienen la apariencia de seguir a Cristo, pero aún viven llenos de codicia, mentira, robo, fornicación, adulterio, idolatrías y de toda clase de esclavitud de las obras de la carne. Quizás tú dices: pero yo soy un miembro fiel de mi iglesia y no tengo una mala conducta. Pero déjame decirte que a Dios no le importa tu apariencia de piedad externa, el puesto que tienes en tu congregación o el respeto que te tenga la gente que te rodea. Dios no mira nada de eso. Dios mira una y una sola cosa. Él mira tu corazón. Y si tu corazón está lleno de pecado, de nada te sirve todo tu juego religioso que has llevado ante Dios, porque delante de Él estás completamente reprobado. ¿Cuándo fue la última vez que lamentaste con toda tu alma ante el Señor el vil pecador que eres ante Él? ¿Cuándo fue la última vez que hubo un verdadero dolor en tu corazón por haber ofendido al Dios santo y eterno que te creó? ¿Cuándo fue la última vez que tu alma lloró y clamó ante el Señor por gracia y misericordia divina? Finalmente, muy querido amigo que me escuchas, puede ser que por toda tu vida te has considerado un creyente de Dios y de Cristo Jesús, pero no olvides que aún Judas creyó en Cristo, pero a su manera. Aún Pilato también le creyó a Cristo, pero a su manera. Y en Santiago 2:19 vemos que aún los mismos demonios creen también en Cristo, pero con su propia manera diabólica de creer. Y aún también tiemblan de terror ante el Señor. Así también muchos hoy tienen una creencia falsa en Cristo Jesús, una creencia que es infernal y diabólica, porque es una creencia con una conciencia adormecida y muerta en el pecado, conformándose con apariencias de piedad y de religión externa de hombres, pero que nada tiene que ver con Cristo Jesús. Esta clase de fe es diabólica e infernal, porque hace creer a muchos que están caminando hacia la vida eterna, cuando en realidad están en la dirección exacta,
que lleva al mismo abismo del infierno eterno. Este es el terrible y monstruoso camino de las apariencias, la terrible apariencia de ser cristiano y en realidad no serlo. Proverbios 14:12 dice: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. ¿No sería la más terrible tragedia que, habiendo tenido tan cerca de ti el conocimiento de la verdad, como Judas, también tú seas un hijo de perdición? O como Pilato, que aunque tuvo la salvación frente a sus ojos, pero la rechazó y escogió mejor el infierno eterno. Querido amigo, si tú has comprendido este mensaje y te encuentras fuera de Cristo Jesús, ven a Cristo Jesús inmediatamente y clama a Él por misericordia. Reconoce tu grave condición ante Él de profesar tenerlo y sin embargo haber vivido como el necio, como si Dios no existiera. Escucha la advertencia del Señor en Hebreos 10 que te dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Escucha hoy el llamado del Señor. No endurezcas tu corazón. Que el Señor te bendiga.